Entonces, pero aquí para que lo vayan aterrizando, el aparato digestivo está compuesto por el tubo digestivo y glándulas anexas. ¿Cuáles son las glándulas anexas o cuál es lo anexo al tubo digestivo? El hígado y el páncreas, ¿sí? Pero también las glándulas salivales y ciertas sustancias que produce el intestino de manera endocrina. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar por la boca. De la boca, ¿qué debemos saber? La boca se divide en cavidad inferior, el piso de la boca, el techo de la boca, las paredes laterales y la pared superior, como si fuera un cuadrado. Y cada cuadrito tiene sus partes, las vamos a revisar. ¿Listo? Si ustedes revisan allá, ahí en la render van a revisar. Ahora, los dientes. De los dientes, ¿qué debemos saber? Cómo se cuentan, en dónde inician y en dónde terminan, cuántos tiene el niño, cuántos tiene el adulto, eso es lo que yo pregunto. Y el proceso fisiológico, para que, o sea, en morfología les pregunto la parte de por dónde se cuenta y eso. Pero en la fisiología les pregunto cómo se producen los dientes, cuál es el proceso fisiológico y la síntesis de producción de los dientes, ¿listo? Importantísimo porque vamos a cuidar niños que inician en la fase de dentición y por qué pasan por esas fases, ¿listo? Entonces eso es importante para que lo revisen, ¿listo? Entonces aquí empezamos por la boca. La boca también tiene las glándulas, aquí la podemos observar lateralmente, las glándulas salivales. Esta es una de las glándulas salivales, ¿listo? Las glándulas salivales son 5, algunas son muchas, pero alguna literatura muestra solo 3, como las parótidas, las sublinguales y las maxilares, ¿listo? Que son como las más esenciales, sin embargo hay más, ¿listo? Y se pueden inflamar, pueden generar abscesos, por eso son importantes saber en dónde se encuentran y cómo hacen para producir la saliva, ¿listo? Que eso va a ser lo esencial en la fisiología. Luego de ahí viene el esófago, ¿sí? Ya veíamos que posterior a la boca queda la orofaringe, y de la orofaringe sigue la laringofaringe, porque por la laringofaringe deben pasar los alimentos, independientemente de que ya después la laringe bloquee el sistema respiratorio, ¿vale? Entonces pasa de la orofaringe, pasan a la laringofaringe, que posteriormente pasarán al esófago, ya se los había mostrado en el respiratorio, ¿listo? Y aquí tenemos el esófago, ¿sí ven? Tenemos la carina de los bronquios, tenemos el esófago, traspasará el diafragma para continuar el tubo digestivo. El esófago se une al estómago, el estómago tiene muchas partes y las van a revisar en los libros, pero les voy a dar algunas acá, y allá está el lindo estómago. Entonces tenemos en la parte superior, tenemos el cardias, que permite la entrada de las salidas alimentos y evita que se dé el reflujo. Cuando hay ya patologías, vamos a ver el reflujo, ¿verdad? Tenemos ¿cómo se llama esto? El cardias, y luego viene esta. El cuerpo del cardio, No, ese no es el fondo. ¿El El fundus? fondo gástrico. ¿Listo? Curvatura mayor, curvatura menor, el píloro, que es todo esto, y el píloro lo encontramos, el antro pilórico, ¿verdad? El antro es la curvatura final, y luego el esfínter pilórico. O el Que si lo conducto. ven acá, mírenlo, y en el esfínter se forma el conducto pilórico. ¿Listo? ¿Cuál es? Mírenlo, mírenlo, Ah, este es el ok. esfínter. Y ustedes lo tocan en la estructura y más durillas. Y esto tiene muchas partes, se las deben saber porque las pregunto. ¿Listo? Está con estómago. Luego viene acá el intestino delgado. El intestino delgado se divide en duodeno, yeyuno y león, ¿sí? Esta partecita de acá, esta porción de acá corresponde al duodeno, que rodea el páncreas. Finalizando se forma un ángulo que se llama la curvatura duodeno-yeyunal o ángulo de Trace. ¿Listo? Y al finalizar el ángulo de Trace arranca, esa partecita yo la pregunto mucho porque es importante, porque por ahí es donde pasa la sonda nasoyeyunal y queda ahí, ¿sí? En el ángulo de Trace, atraviesan el ángulo de Trace y ahí dejan la sonda, la suturan con un puntico y ahí la dejan. No, porque el ángulo esplénico del colon es este, ¿sí? Es este de acá, porque este es el vaso y este es el ángulo esplénico del colon. ¿Y cuál es el que nos dijiste? Esta que forma acá, estamos hablando del duodeno. ¿Listo?
del duodeno. ¿Listo? O sea, es donde el duodeno hace una curva choca contra el páncreas y hace una curva, ¡prim! Y baja. ¿Sí? Mírenla acá. ¿Sí la ven ahí? Ahí se ve. ¿Listo? Y en los intestinos también se ve súper bonito. Y luego viene toda esta estructura que corresponde al intestino, al duodeno. El duodeno finaliza con el yeyuno. Hay unas características sumamente importantes que nos permiten diferenciar, porque si es este tripero, nos permiten diferenciar si es el duodeno, si es el yeyuno o es el ilio. Ya vimos dónde queda el duodeno y ya vimos dónde finaliza el duodeno. ¿Sí? Si yo les llego a sacar una pregunta, ¿en dónde finaliza el duodeno? ¿Qué responden? Ángulo de... Duodeno yeyunar. Eso. ¿Listo? Eso. El ángulo duodeno yeyunar. ¿Listo? Al finalizar el ángulo duodeno yeyunar, encontramos el duodeno, que es toda esta parte. El duodeno es uno de los más largos. El duodeno, al finalizar el duodeno, se forma el yeyuno, el yeyuno, al finalizar el yeyuno, que es el más largo, porque el duodeno es cortico. Entonces se forma el ilion. El ilion es más delgadito, las diferencias, escuchen. El ilion es un poquito más delgado, o sea, como que la luz se va cerrando, ¿sí? Es un poquito más delgadito y aparte de eso es menos vascularizado. Es decir, que se va a ver más oscuro, más negrito. En cambio, esto se va a ver más rojito, ¿sí? Ya lo vamos a ver allá en los intestinos. Y finalmente, el ilion se conecta acá. El ilion se conecta acá a el intestino grueso gracias a una válvula que se conoce como la válvula iliocecal, y es esta que se ve acá, que también se las puedo preguntar allá y ahorita se las voy a mostrar. ¿Listo? Finalmente ahí queda el ciego, pregunta de examen, ahí queda el ciego. ¿Sí ven? ¿El ciego en dónde queda? ¿En la fosa ilíaca izquierda? Sí, ahí queda el cieguito, ¿sí? Y por debajo queda la apéndice. Si sacamos esto, vemos acá el cachito del apéndice, miren. Ese cacho del apéndice. Y también se ve muy bonita allá, ¿listo? Tricúspide, eso no es el del corazón. No, eso es del corazón. Esta es la válvula iliocecal. Tricúspide es del corazón. Eso es una burrada. Y entonces esa es la válvula iliocecal, en donde se une el ilio con el ciego. Entonces, con el ciego. ¿dónde está Marrequi? Importancia clínica. Paciente que se le realiza una colostomía, ¿sí? Y se pueden realizar colostomías, pero también se pueden realizar iliostomías, donde el médico realiza las iliostomías en este punto. Entonces lo que hace es desconectar la válvula iliocecal, le pone un puntico allá y saca el ilio hacia la pared, hacia afuera. Entonces tenemos una iliostomía. ¿En qué parte del abdomen quedaría la iliostomía entonces? En la fosa ilíaca derecha. Exacto, muy bien, ¿listo? Ahí sea que después, esto no lo dijo en clase. Bueno, listo. Y luego continuamos con el ciego, ¿listo? Todo esto corresponde al colon ascendente. El colon tiene muchas partes, por eso no solo me puede poner, ese es el colon, no, la parte del colon. Esto es el colon ascendente y llega a qué ángulo? En el ángulo hepático del colon, porque aquí queda ligado. No, este no desciende, ascendente. El colon ascendente llega y forma el ángulo hepático y ahí cruza formando el colon transverso. Por eso cuando uno le da, sufre de colon irritable, le agarra un dolor ahí y es un dolor que opresivo y no sé qué. O sea, hace que puso ese colon transverso. El colon transverso. Y el colon transverso finaliza en el ángulo esplénico de el colon. ¿Listo? No se les olvide. Ángulo esplénico. Y al finalizar ese ángulo esplénico, ahí sí el colon descendente, el que baja, descendente. Y el colon descendente finaliza acá en este sector, donde se forma el colon sigmoideo. Toda esta estructura, aquí lo muestran muy grueso, pero realmente el colon sigmoideo es más lisito. Y arrancaría acá en esta estructura. Entonces el colon sigmoideo, ¿en dónde está? En la fosa ilíaca izquierda. Bueno.
Y entonces ello se va hacia atrás y hacia el centro y forma el recto. Esto de acá es el recto. El recto es una estructura recta que va a acumular el popó para que usted no esté haciendo cada ratico, ¿sí? Si no, usted cada vez que se forme que el popó llegue allá, tiene que ir al baño, ¿sí? En este caso, ahí se va a ir acumulando el popó hasta cuando genere el famoso tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Las ganas de ir al baño. Y esto se produce gracias a la inervación nerviosa. Los nervios detectan que hay demasiado peso y demasiada compresión en la estructura y le dicen, vaya al baño. ¿Listo? Entonces las ganas de ir al baño, tanto intestinal como vesical. Entonces si yo tengo ganas de ir a hacer chichi, las ganas, se refiere a tenesmo vesical. Pero si yo tengo ganas de ir a hacer popó, Tenesmo tractal. ¿cómo sería? Esto es tenesmo intestinal, porque el recto hace parte del intestino, esa es la parte final del intestino, ¿sí? Y que usted le toca apretar y apretar para que sea apretar el periné para no hacerse, ¿listo? Eso es, ¿vale? Entonces, esto sería tenesmo intestinal. Es que tiene tenesmo intestinal, entonces ya sabe. Le dan ganas de ir al baño, pero no puede. Eso sucede en las patologías, por ejemplo, en la obstrucción intestinal o en la colitis membranosa y en todas esas enfermedades, por eso ese síntoma es importante. Y ahí finaliza, el recto finaliza con, ¿qué estructura? Con el recto. El ano es el huequito, ¿sí? El huequito por donde sale el esfínter anal. Entonces el ano no es más que un músculo, o sea, es parte del intestino, ¿verdad? Pero que se florea hacia afuera y forma como si fuera una válvula también, que permite cerrar y abrir. El ano está altamente inervado, vascularizado, porque nos permite detectar, o sea, nosotros por ahí podemos determinar si hemos finalizado la evacuación o necesitamos seguir ahí, ¿sí? Por esa razón es que está altamente inervado todo el ano, ¿listo? Y se bloquea para que el popó se acumule en el recto, ¿listo? Les decía yo que en los niños los accidentes fecales, ¿sí? Suceden accidentes fecales, ¿por qué? Porque el niño no toma suficiente agua.